Exposición de los trabajadores afectados por la reforma de la Ley de Telecomunicaciones ante la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Artículo único para reducir la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que usan el espectro radioeléctrico del 15% al 3%. La Constitución reconoce nuestros derechos. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. Artículo 328 de la Constitución. Excepción en el pago del 15% de utilidades a los trabajadores. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. ¿Cómo funciona el espectro radioeléctrico? Veamos un video de la GSMA. El espectro radioeléctrico es un asunto de todos. Está a nuestro alrededor. Estas señales que llegan a dispositivos como teléfonos celulares son ondas de radio, algunas de alta frecuencia y otras de baja frecuencia. Tecnologías diferentes que permiten enviar información mediante ondas. Todas las frecuencias juntas conforman el espectro radioeléctrico. Muchos equipos se comunican inalámbricamente, por ejemplo el control remoto del televisor, celulares inteligentes, equipos para monitorear bebés y muchos más. Todos utilizan una porción del espectro. Se pueden ver estas porciones del espectro o bandas como carreteras que llevan todo tipo de datos. Con esa información siendo enviada, se requiere un mecanismo para que todas esas señales no causen conflictos entre sí. Ahí es donde entra la regulación de las telecomunicaciones, para decidir qué parte del espectro es utilizado para cada servicio. De esta manera es que el espectro puede ofrecer el mayor beneficio a la sociedad. Todas las personas en cualquier parte nos beneficiamos del espectro. El espectro radioeléctrico no es un recurso no renovable. Es utilizado por cientos de empresas y personas. Desde el control que utilizamos a diario para cambiar de canal de TV, hasta para comunicaciones satelitales. Además se lo utiliza en otras industrias como los hospitales, comunicación en empresas de transporte, radio y televisión. Escuchemos al presidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista sobre el artículo 408 de la Constitución. El artículo 408, se lo leo, en la parte pertinente. A ver, son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables, y en general los productos del subsuelo, yacimientos minerales y hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, e incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas, así como la biodiversidad, etcétera, etcétera. ¿No se refiere eso a los productos, presidente, cuando hay una coma y separa los recursos naturales de los productos listándolos? No, yo creo que es claro que se refiere a los recursos no renovables, lo cual está en la Constitución actual. Lo que se hace es detallar aún más. Y no solo eso, fíjese, el Estado participará en los beneficios de aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota, porque aquí también se pone como recurso del Estado el espectro radioeléctrico. Así es. Entonces había ya la suspicacia de que queremos cogernos la mitad de las ganancias de las radios, televisiones, etcétera, pero eso no explota el espectro radioeléctrico. Si usted se utiliza 20 años la frecuencia, yo no soy técnico, no sé cómo se llama exactamente, y después viene otro canal, tiene la misma frecuencia, igualito, no es que se consumió. Explotar implica que es un recurso no renovable, ¿verdad? Entonces esto claramente está orientado al petróleo, a las minas, a los recursos no renovables en general, y en ese sentido estamos perfectamente de acuerdo, porque durante demasiado tiempo se ha saqueado nuestros recursos no renovables. A propósito, el espectro radioeléctrico no le pueden confundir con un recurso natural no renovable, no se puede confundir. Los señores que redactan, los de la comisión de redacción, se permiten fusionar bajo el entendido que todos los que vamos a leer el 408 entendemos que los recursos naturales no renovables son los que están en el párrafo primero, y a ninguna persona relativamente informada, cualquier profesor de física de un colegio podría ser suficiente para informarnos bien. El espectro radioeléctrico es un medio, no es un recurso natural, peor no renovable. Correcto. Entonces, ahí pueden haber
confusiones al leer. Usted me dijo en Nueva York que eso era un error. Ya Sí. de esto hablamos hace 2 semanas. Así es, Carlos. El error que puede generar, no puedo calificar de error, porque hay personas que leen de manera diferente. El error lo cometió, según Rolando Panchana, la comisión y no a ver, corrigió después la votación. No le hagamos todavía error, porque hay otras personas que dicen que bastaría, para solucionar todo lo que está en debate, bastaría una interpretación que va a tener el carácter universal y va a ser obligatoria, en el sentido de aclarar que el espectro radioeléctrico no es un recurso natural. ¿Una interpretación de quién? La interpretación que la puede hacer, si él sí gana como lo va a ganar, pues la Corte Constitucional. Sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del Ecuador. Referente al artículo 408. El recurso natural espectro radioeléctrico no forma parte de aquellos recursos no renovables aludidos al inicio del artículo en cuestión. Así lo ratificó la Corte Constitucional en 2009. El espectro radioeléctrico no se inserta dentro de la categoría de recursos naturales no renovables. No obstante, con el fin de evitar congestiones en el uso de las telecomunicaciones, se trata de un recurso limitado. Sentencia interpretativa 00609. Todos los ciudadanos del Ecuador se benefician ya por la concesión del espectro. Las empresas concesionarias pagaron al Estado para poder dar servicio en Ecuador en 2008. Anualmente pagan tasas por concesión. 2.93% de sus ingresos. 1% Fodetel. Impuesto a la renta. Tasas por uso de frecuencias. Permisos municipales de instalación. Proyecto es discriminatorio y dedicado. Diario El Telégrafo, 31 de julio 2014. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones, estipulando que las utilidades generadas por las empresas que utilizan el espectro radioeléctrico se pagará el 3% a los trabajadores y el 12% al Estado, se aplicará solo a las 2 empresas de telefonía móvil, Claro y Movistar, precisó ayer Jaime Guerrero, titular del Ministerio de Telecomunicaciones. Proyecto no es relativo a telecomunicaciones. Escuchemos a Fabián Jaramillo, superintendente de telecomunicaciones. Ese es un tema realmente de orden tributario que no debería incluirse en el tema de telecomunicaciones. Pensaría que eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Debería ser tratado en forma independiente. Ese es un tema de orden tributario que no me corresponde ni mencionarlo ni juzgarlo. Es un tema laboral. Los trabajadores ecuatorianos estamos amparados por el Código del Trabajo. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Artículo 4, Código del Trabajo. El Código del Trabajo establece la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas. Artículo 97. Código del Trabajo. Es un proyecto laboral. Escuchemos nuevamente al presidente de la República, Rafael Correa, 2 de octubre del 2014. Sin embargo, usted tiene razón. Usted me está adivinando el pensamiento. Hemos tenido esta semana una reunión y creemos que es mucho más justo volver al sistema que teníamos hasta los 90, cuando el neoliberalismo acabó con aquello. ¿Y por qué acabó? Para hacerle creer a la clase trabajadora que ahora sí podían ganar sin límite, pero nadie declaraba utilidades. Todo el mundo estaba tercerizado, no había relación de dependencia, así se engañaba a la fuerza laboral. Y yo me pregunto dónde estaban los mesías Tatamuez, el fútbol, etcétera, ¿verdad? Así se jugaba con la buena fe de nuestra gente. Entonces hemos decidido que la mejor alternativa es regresar a un sistema como el de los 90, poniendo un tope adecuado. Un tope que va a disminuir utilidades solo al 2 por 1000 de la fuerza laboral. Es decir, 1 de cada 500 trabajadores va a ver disminuida su utilidad. 499 de cada 500 trabajadores van a seguir recibiendo las mismas utilidades. Eso ya se ha hablado. Conclusión. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones debe archivarse, por ser inconstitucional, ser discriminatoria, no tener carácter técnico para ser incluida en la nueva Ley de Telecomunicaciones.
ser una disposición laboral y estar legislada por el Código del Trabajo. Agradecemos el tiempo que has dedicado a escuchar los argumentos con los que 6.000 familias ecuatorianas solicitan que se respete el 15% de utilidades que ya se encuentra legislado en el Código del Trabajo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, y si te pasa a ti, y en Facebook, Ayúdanos Ecuador.